¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Mientras el gobierno de Venezuela pone en la palestra, pone en la mesa del ajedrez una cosa ignominiosa, algo jamás visto en los últimos años en este continente, que es prácticamente la aniquilación de miles de venezolanos allá en Colombia por parte de los grupos insurgentes, de los grupos armados, de los paramilitares, de los narcos, de esa violencia intrínseca del tejido social colombiano. Más de 3.000 venezolanos muertos, asesinados en los últimos 2-3 años desde que se instauró el famoso gobierno del interinato. Más de 3.000 documentados por los mismos organismos colombianos. Mientras el gobierno de Venezuela le dice al mundo, vamos a intervenir, vamos a ir a instancias superiores, a instancias internacionales de derechos humanos, porque lo que se está cometiendo contra los migrantes venezolanos en Colombia es algo innombrable. El señor Iván Duque y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, lanzan sus últimas patadas de ahogado contra Venezuela. No les queda de otra. Ya el Grupo de Lima falleció, enterrado, se le puso la lápida. Ahora Venezuela asume con una estrategia ajedrecística llevar al señor Duque ante la Corte Penal Internacional. Y la respuesta de Duque, o por lo menos mientras él está de gira en diversos países europeos y ahí en Washington, vamos a escuchar lo que tiene que decir Iván Duque respecto al tema venezolano, porque él prácticamente habla todos los días de Venezuela, pero cuando se le pone en la mesa la masacre contra venezolanos que se está llevando a cabo en los últimos meses en Colombia. Esto es lo que dice. Vamos a escucharlo. La gestión que adelanta la Organización de Estados Americanos para denunciar las atrocidades, las violaciones que se presentan a los derechos humanos en Venezuela, donde valoramos una vez más esa denuncia que también hiciera el secretario general ante la Corte Penal Internacional, que valida lo que hemos hecho varios jefes de Estado. Nuestra preocupación, y la reiteramos, la de los dos y la de muchos otros líderes en América Latina, es que Venezuela retome realmente su democracia. En el encuentro, Duque no dan un paso, lo que hemos hecho, no dan un paso sin hablar de Venezuela. Todo el mundo está pendiente de la más mínima violación de los derechos humanos en Venezuela. Nadie dice nada de la violación de los derechos humanos en Colombia, en Washington, en Perú, en Bolivia, en Chile, en España y en estos países, porque todos están coludidos para atacar y para desplomar la economía y al gobierno de Venezuela. Pero si Duque está preocupado por los derechos humanos en Venezuela y no le importa que están haciendo una limpieza social de los venezolanos prácticamente en Colombia, no le importa que hay más de 500 desaparecidos venezolanos, no le importa que se ataquen a menores de edad, tampoco importa. No le importa que le nieguen las vacunas, no le importa que haya un odio prácticamente extremado por él mismo, por la señora Claudia López, alcaldesa de Colombia, por los medios de comunicación de la extrema derecha colombiana. No importa el maltrato, los vejámenes, no importa la xenofobia, el odio, la inquina social que hay de los migrantes, no solamente en Colombia, sino en otras partes. Vamos a escuchar para que ustedes se den cuenta que estos dos personajes andan fuera de la realidad. Vamos a escuchar a Luis Almagro referirse al tema una vez más de Venezuela,
pero ni por asomo decir una jota, una palabra de lo que está sucediendo, de la tierra arrasada que está pasando con los venezolanos en Colombia. Adelante, Almagro. El precio político, el precio económico, el precio social, de asimilar la migración producto de una dictadura atroz que le ha conculcado los derechos económicos, sociales, políticos, civiles a la gente. Eso que usted ha hecho, esa asimilación y esa legalidad que le ha dado a cada migrante venezolano, verdaderamente es un ejemplo para el mundo, y prácticamente es muy difícil encontrar el mismo sentido humanitario que usted ha dado a la migración en ninguna otra parte. Bueno, ahí lo dice Almagro. Vamos, el mismo sentido humanitario que usted le ha dado a los migrantes venezolanos, el mismo sentido humanitario que le han dado allá en Chile, por ejemplo, que le han dado en Perú, por ejemplo, que le han dado en Ecuador, por ejemplo, que son los países, Colombia y los mencionados, son los países que más han recibido migrantes, aupados por todos ellos para derrocar a un gobierno a punta de sanciones y a punta de estrategias de nuevo cuño. Cuando no tienes a un gobierno que te es favorable, lo vamos a atacar desde distintos flancos para que sea escarmentado y para que otros países de América Latina se vean en ese ejemplo y no se desvíen del capitalismo y del neoliberalismo extremo que simplemente privilegia a los peces más gordos y a los más flacos se los comen ellos mismos o lo utilizan como esclavos. Esa es la nueva modalidad, esa es la nueva sociedad. Trabajar por 200, 300 dólares en estos países, pagar una renta, medio comer y no tener más posibilidades de ascenso social. Eso es lo que quieren estos sectores extremistas que han tratado de vulnerar todos los caminos para derrocar a un gobierno constitucional en Venezuela. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista sobre por qué no se reacciona de manera igual, por ejemplo, contra otros países como lo hacen con Venezuela, con esa lupa que se le tiene a Venezuela permanentemente. ¿Qué hay detrás de todo ello? ¿Por qué Duque y Almagro no dijeron una sola palabra de los miles de desaparecidos y muertos en los últimos años que hay de migrantes venezolanos en Colombia y que sigue habiendo? Déjame tu punto de vista, muchas gracias y será hasta la próxima.